Hay historias que parecen simples coincidencias y otras que desafían toda lógica. Relatos de sombras que caminan cuando no hay nadie, de voces que susurran en la oscuridad, de objetos que vuelven a su lugar después de ser lanzados lejos. Cada testimonio que escucharás esta noche fue contado por alguien real. Personas que aseguran haber visto, oído o sentido algo. Algunos lo llaman imaginación, otros locura, pero otros coinciden en algo. Una vez que lo vives, ya nada vuelve a sentirse igual. Prepárate, porque las historias que estás por oír no buscan asustarte, buscan quedarse contigo. Yo soy Baticray en el canal de Dislike It Sender. Apaga las luces, siéntete cómodo y quítate la ropa del miedo, porque lo que viene no son simples historias de miedo, es un descenso a lo más oscuro del planeta. El niño del canal. Livid AD 933. Mi abuela solía contarme una historia, una que le ocurrió a mi bisabuelo Arcadio. Era madrugada, poco antes de las 5. Arcadio cabalgaba por los campos de maíz rumbo a la ciudad. El aire era frío y el silencio del amanecer lo acompañaba. Al llegar cerca del canal escuchó un llanto. Un bebé. El sonido era tan claro que lo hizo erizar la piel. Se bajó del caballo, buscó entre la vegetación y lo encontró. Un pequeño, envuelto en una manta, temblando, llorando desconsolado. Arcadio, conmovido, lo levantó y lo llevó consigo. Subió al caballo, convencido de que en la ciudad encontraría ayuda. Pero el llanto no cesaba. Al contrario, cada vez se hacía más fuerte, más agudo, más insoportable. Hasta que, de repente, el silencio lo envolvió todo. Y entonces una voz infantil pero antinatural rompió la calma. Arcadio, mira mis dientecitos. Aterrorizado retiró la manta que cubría su rostro. Lo que vio lo dejó en shock. Un semblante demoníaco deformado, con una boca enorme repleta de dientes afilados. Con un grito ahogado lanzó aquella cosa lejos de él. Clavó las espuelas al caballo y huyó sin mirar atrás. Desde esa noche juró jamás volver a detenerse en el camino oscuro, aunque la voz de un inocente lo llamara. Los ojos brillantes, el gato Wissoland. Esto no es una simple historia, es algo que realmente me ocurrió hace unos 13 años, cuando mi difunto abuelo estaba internado en el hospital. Aquella noche, mi madre y yo nos quedamos dormidos en la sala de espera. Yo era de esas personas que siempre va a las máquinas dispensadoras de café para mantenerme despierto. Eran cerca de las 12, quizá la 1 de la madrugada. Ninguna de las máquinas de café funcionaba. Recordé que en la entrada había una. El problema era que, a esa hora todo estaba oscuro. El pasillo que conducía hasta las máquinas se bifurcaba en dos, y las luces estaban apagadas. Aún así decidí ir. Caminé con el eco de mis pasos acompañándome. Llegué a la máquina, estaba desconectada. Sin pensarlo la enchufé, introduje la moneda y me serví mi café caliente. De regreso llegué a la intersección del pasillo. Algo, quizá curiosidad, me hizo girar hacia el otro camino. Avancé hasta llegar a la zona de consultorios. Todo estaba vacío, oscuro, silencioso. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, en una de las bancas, había una silueta. Parecía una persona sentada, encorvada. Pensé que tal vez era alguien que se había quedado dormido. Me acerqué lentamente para despertarle. Pero entonces, aquella figura levantó la cabeza y vi sus ojos, unos ojos brillantes, imposibles, que se quedaron fijos en mí. Solté mi café, mi corazón casi se detuvo. Corrí de regreso por el pasillo hasta llegar a la sala de espera, donde mi madre dormía medio sentada. Unos minutos después llegó el vigilante. Me miró y sin que yo le dijera nada me comentó: en esa área donde usted estuvo, se aparece el fantasma de una persona. Esa fue mi experiencia, una que hasta hoy no puedo explicar. La chica en la cama. Esta es la historia de un chico que una noche vio a una mujer hermosa. Su rostro no se borraba de su mente y esa misma noche comenzó a soñar con ella. Al principio los sueños parecían inofensivos. La chica parecía cerca de él, en su cama, pero cada noche algo cambiaba.
Su rostro se deformaba, grotesco, y el peso de su presencia lo aplastaba mientras dormía. Cada noche despertaba con un pesar inmenso en sus piernas. Nunca se atrevió a mirar bajo las cobijas. No tenía el valor. Le había contado a sus amigos. Ellos incrédulos lo animaron. Deberías de terminar con ese miedo de una vez por todas. El chico les prometió que lo haría, pero nunca se volvió a ver. Desde entonces sus amigos aseguran que esa promesa quedó pendiente y que quizá aquella noche por fin levantó la cobija y encontró algo que nadie debería olvidar. La casa junto al panteón. Voy a contarles lo que le pasó a mi tía aquí en Culiacán. Eso fue hace unos 30 años, cuando ella recién se había casado. Compró una casa sin saber que estaba justo al lado de un panteón. Nunca imaginó lo que viviría ahí. Al principio todo parecía normal. Se acomodó con muebles, cuartos y cosas. La casa era grande, así que otras 2 tías vivían con ella. Estaba cerca de la casa de mi abuela, así que siempre había gente entrando y saliendo. A veces, sin embargo, se quedaba sola. Una noche se quedó sola con otra tía. Ya estaban a punto de dormir cuando, cerca de la medianoche, comenzaron a escuchar pasos y voces en el piso de abajo. Sonaba como una fiesta. Gente caminando, hablando, riendo. Mi tía no se asustó. Pensó que los demás habían regresado temprano de la fiesta. Bajó a atenderlos. La planta baja estaba vacía. Ni una sola persona. Se sacó de onda, pero volvió a acostarse. A las 12 en punto, tocaron la puerta de la casa. Le pidió a mi otra tía que la acompañara. Era tarde. Abrieron la puerta juntas. No había nadie. La calle estaba desierta. Se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente no contaron nada. Pensaron que tal vez era una broma o algún borracho. Nada paranormal. Una de ellas se fue temprano y dejó sola a mi tía, la dueña de la casa. Se puso a lavar los trastes, después comenzó a trapear la sala, y de repente escuchó como si las cucharas y tenedores de la cocina se movieran solos. Volteó y los trastes temblaban sobre la mesa. Asustada subió a su cuarto y se encerró. Más tarde, cuando todos seguían crudos por la fiesta, salió al patio a lavar la ropa. Era de esos patios grandes, con un árbol enorme al fondo y el panteón justo detrás. Se inclinó sobre la pila para lavar a mano. Entonces escuchó una voz a sus espaldas, en dirección al árbol. Rosa, voltea. Rosa, voltea, Rosa. La voz era espectral, fría. Mi tía se quedó petrificada. Sabía que no había nadie en la casa. Sin voltear, caminó lentamente hasta su cuarto y se encerró. Cerca de las 5 de la tarde llegaron todos y se sorprendieron al verla arriba. Ella les contó lo que ocurrió y fue entonces cuando los demás confesaron que a todos les había pasado algo en esa casa. Objetos que se movían, ruidos, pero nadie se había atrevido a decírselo. Mi tía soportó meses ahí, pero al final vendió la casa. Al poco tiempo nos enteramos de algo inquietante. Los nuevos dueños derrumbaron la casa para construir algo nuevo. Al tumbar el árbol encontraron una caja de madera llena de monedas de oro. No era una fortuna enorme, pero sí varias monedas. Mi tía siempre me dijo que cree que esos espíritus querían que ella encontrara esa caja. Por eso la hablaban, pero jamás se atrevió a voltear. La silueta en la ventana. Hace aproximadamente 1 año y medio estábamos reunidos en la casa de un amigo. Éramos 4 personas. Cerveza, música y plática en el patio trasero. Era noche, esperábamos al hermano de nuestro amigo. En cuanto llegara seríamos 5. Cerca de las 3 de la madrugada algo llamó nuestra atención. Desde el patio vimos que se encendió la luz del cuarto del hermano, justo en la planta alta. La ventana daba directo hacia donde estábamos sentados y pudimos distinguir claramente una silueta moviéndose dentro. Nos miramos entre todos. Era lógico que pensábamos que ya había llegado, que subía a cambiarse o a dejar sus cosas y que en cualquier momento bajaría a unirse con nosotros. Pero nunca bajó. Pasó el tiempo. Eran las 5 de la mañana. Cuando decidimos dormir, asumimos que su hermano ya se había quedado dormido. Al despertar, cerca del mediodía, planeamos salir a comer algo al mercado. Seguimos pensando que él estaba durmiendo en su cuarto, así que subimos a tocar la puerta. Lo que ocurrió nos dejó helados. Al abrir, un olor nauseabundo salió del cuarto. Era un olor a basura podrida, a carne descompuesta. No había nadie dentro. Lo más perturbador vino después, su celular. Decidimos marcarle y escuchamos el tono de llamada dentro del mismo cuarto.
Buscamos por todas partes. Terminamos encontrando el teléfono bajo la cama, dentro de una caja negra llena de plumas, como de gallo o de gallina. Lo encendimos. Había fotos tomadas desde la ventana, hacia nosotros, mientras bebíamos en el patio durante la madrugada. El verdadero golpe de terror llegó horas después, con una llamada. Era el hermano de nuestro amigo. Nos dijo que desde el día anterior estaba internado en el hospital por un accidente menor, y lo más escalofriante, él nunca tuvo su celular con él. Tenía 16 años y dormía en una habitación que había sido un garaje. Ya estaba reacondicionada, era cómoda, pero aún conservaba un gran portón metálico que recordaba su origen. La pieza era enorme, demasiado grande para la cantidad de muebles que tenía. Un escritorio con mi computadora, un ropero pequeño, la cama y un perchero, donde colgaba algunas camperas y un traje prestado. Era invierno, la noche estaba helada. Yo me encontraba en la cama, a oscuras, medio dormido después de quedarme jugando hasta tarde en la computadora. De repente ocurrió. El teclado comenzó a sonar, rápido, fuerte, como si alguien lo estuviera tecleando con desesperación. Duró unos segundos, apenas 3 o 4. Cuando reaccioné me giré con el corazón latiendo en mi garganta. No había nadie, no había nada. Al menos eso pensé, porque al lado del perchero lo vi. Una figura, alta, delgada, de postura firme, con bigote y rasgos duros. Y lo peor, sus pies no tocaban el suelo. No fue un destello ni una ilusión. Se quedó ahí de pie, mirando hacia la pared durante varios segundos, mientras yo parpadeaba una y otra vez, rezando porque desapareciera. El miedo me devoraba. Encendí la veladora y me tapé hasta la cabeza inmóvil, con los ojos abiertos bajo las sábanas. Entonces lo volví a escuchar, tecleando, otra vez tecleando en la oscuridad. No pude más. Grité con todas mis fuerzas a mi madre, y ella entró enseguida, aunque asustada me acompañó como tantas otras veces. Pero lo peor llegó la mañana siguiente. Mi madre me mostró una fotografía, y el golpe fue brutal. El traje que colgaba en mi perchero pertenecía al difunto suegro de mi hermana. Yo nunca lo había conocido, nunca había visto una imagen suya, hasta ese momento. Allí estaba, el mismo rostro, la misma presencia que me había visitado en la madrugada. Esa noche dejé un bloc de notas abierto en la computadora, pensando que quizá quería dejar un mensaje. Nunca lo hizo. Lo único que dejó fue el recuerdo de aquella aparición. Mi habitación. Nunca fue una habitación cualquiera. Cuando era chica, ese cuarto era la sala de juegos. Ahí estaba la computadora, la Play 2, mis juguetes. Antes había sido la pieza de mi hermano, pero desde que él se fue, todo lo extraño comenzó a salir de ahí. Golpes, pasos, respiraciones, cosas que caían sin explicación. Y esa sensación densa, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no pertenecía aquí. En el año 2017 decidí mudarme ahí, y poco después comenzó lo peor. En las noches una sombra comenzó a aparecer en la esquina, alta, oscura, inmóvil, siempre frente a la computadora y al módem, tapando con su silueta las luces que normalmente parpadean en la oscuridad. Yo estaba en mi cama, mirando hacia la pared, fingiendo que no pasaba nada, pero podía sentirlo, esa presencia en la espalda, esa certeza de que alguien me está observando. Y entonces los ruidos comenzaron. 3 golpes secos que salían de la biblioteca, siempre de noche, siempre cuando la sombra estaba ahí. El miedo empezó a pasarme factura. De día notaba rasguños en mi piel, marcas finas que no podrían haber sido hechas por mí. Pero lo peor eran los sueños. Noches enteras atrapadas en un bucle interminable. Soñaba con algo común, normal, hasta que algo extraño me hacía despertar. Pero no despertaba en mi cama. Despertaba en otro sueño, y otra vez lo mismo. Cada ciclo era más opresivo que el anterior, cada escena perdía color, hasta volverse blanco y negro. Cuando el mundo estaba completamente gris, llegaba a lo verdaderamente aterrador. Muertes, posesiones, figuras irreales que parecían ser sacadas de una pesadilla. Yo sabía que estaba soñando, pero no podía despertar, y la angustia era insoportable.
Finalmente, cuando le conté a mi madre, ella buscó ayuda. Algunos de sus compañeros practicaban Umbanda y lo que me dijeron no me tranquilizó. Aseguraban que lo que me pasaba era algo muy malo. Ellos hicieron una limpieza a mi habitación, agua bendita, oraciones y un rosario en mi mesa de luz. Y de pronto todo se calmó. No volví a ver a la sombra, no volví a escuchar golpes y sobre todo, nunca más soñé estar atrapada en un bucle de pesadillas. Lo más extraño es que siempre fui agnóstica. Nunca busqué creer, nunca quise darle un sentido religioso a aquello que me marcó. Dicen que no pudo haber sido en Macumba, porque vivo en un barrio donde abundan esas prácticas. Pero la verdad es que, quién sabe qué realmente fue lo que pasó en esa habitación. Trabajo en una panadería, de esas que hacen tiras de pan para repartir a negocios. Siempre en turno tarde, amasar y dejar leudar. Y en la noche, alguien cocina el pan. Ese alguien siempre suele ser el dueño, un hombre de más de 70 años. Pero la semana pasada él viajó con su esposa a Tucumán y me pidió a mí que me encargara de la cocina. Yo fui cocinero antes, así que sé usar su horno rotativo. Cada noche, de lunes a domingo, llegaba a las 10. El dueño vive al lado. Su casa está conectada por un pasillo y había dejado a su nieto cuidándola, que además es amigo mío. Así que veíamos películas mientras esperábamos que el pan estuviera listo, a veces recién a las 2 o 3 de la madrugada, y ahí empezó todo. Solo, en la panadería vacía, con el ruido del horno llenando cada rincón, empecé a notar cosas raras. Al principio eran destellos, figuras que parecían pasar por el rabillo del ojo, sombras fugaces. Creí que era mi amigo entrando, le hablaba y me daba cuenta de que estaba solo. Las espátulas se caían solas, los cuchillos, las bolsas de harina, los plásticos que cubren, los letreros se movían. La segunda noche fue peor. Entre el ruido del horno empecé a escuchar voces. Desde entonces llevo auriculares para escuchar música mientras trabajo. Era todo tan bizarro. Llevo años en la misma panadería, pero solo de día. Nunca me pasó nada. Era como si por la noche esa cuadra entera estuviera embrujada, y siempre era lo mismo. Una figura pequeña, de baja estatura, como de 1.30. La veía pasar rápido entre los letreros, escondiéndose bajo las máquinas, asomándose por dentro del horno, correr entre los cajones donde leude el pan. Cada vez que giraba la cabeza desaparecía. Esta mañana, hablando con la esposa del dueño, le conté todo. Ella me escuchó con calma y me dijo: «Es la Luli». Luli, así se llamaba una de las nietas del dueño. Su padre era mi jefe. Era inquieta. Cuando venía a la panadería, trepaba en las cajas, se metía entre las máquinas, jugaba con la masa. Luli falleció hace 2 años. Tenía 12. Leucemia. Cuando la hija del dueño me dijo que ellos también la habían visto, por las noches jugando, quedé helado. Soy alguien que no cree nada. Tengo mis años, he sido guardia nocturno, estoy acostumbrado a la oscuridad. Sin embargo, esa noche cocinando pan me dieron otra perspectiva. Sigo sin creer en fantasmas. Alguna explicación debe de haber. Quizá ellos sanaron el dolor de su pérdida creyendo eso. Pero yo no juzgo a la gente que cree, porque cuando te pasa algo así, es muy real y es difícil de encontrar explicaciones. Nunca he sido de creer en esas cosas, pero hace algunos años nos pasó algo que todavía me da escalofríos. Fuimos a Pampa, Dolores, al norte de Chile, un sitio donde ocurrió una batalla famosa durante la Guerra del Pacífico. Siempre íbamos al atardecer, por el tour histórico, y para asustar a las visitas, claro, porque allá, cuando caminas sobre el caliche, esa costa blanca y dura que cubre el desierto, el suelo se quiebra y suena a tu alrededor, dando la sensación de que alguien te sigue. Y bueno, a veces esa sensación no solo aparece del terreno. En esa zona todavía quedan prendas y objetos antiguos, restos de la guerra. Mi papá siempre tuvo una regla: jamás recojas artículos personales. Pero yo soy porfiada. Entre los restos de un viejo uniforme encontré un prendedor metálico, oxidado, casi borroso por el tiempo, y sin pensarlo mucho me lo guardé en el bolsillo.
Días después volvimos a Santiago, y ahí comenzó todo. Ruidos en la noche, luces que se encendían solas. Mi perrita lloraba sin razón alguna. Esa sensación rara de que alguien estaba en el departamento. Al principio mi hermano y yo nos reíamos, hasta que le pusimos nombre al fenómeno. Wilfredo, el fantasma buena onda. Pero con el tiempo las risas se fueron apagando. Las visitas también empezaron a notar cosas raras. Sombras, golpes, voces. Nadie en mi familia es creyente, así que no le dábamos una explicación religiosa, hasta que una amiga, medio en broma, dijo: capaz que te trajiste un fantasma del norte. Y ahí fue cuando cayó la ficha. El prendedor, lo saqué del cajón donde lo tenía guardado, lo miré, y no sé qué me pasó, pero le hablé. Le dije algo así como: ya, weón, perdóname por robarte esta wea. Si me dejas de molestar, prometo acordarme de ti seguido, y cuando vuelva al norte te llevaré a tu casa. Y así terminó todo. Las luces, los ruidos, las sombras, silencio total. Quizá fue coincidencia, quizá no, pero no he vuelto al norte desde entonces. De vez en cuando saco el prendedor, le hablo un rato y lo vuelvo a guardar, por si acaso. No estoy loco, no inventé nada de eso, eso fue real. Desde que tengo memoria he vivido en la misma casa, y en esa casa hay un cuarto, un pequeño cuarto de trastos, lleno de herramientas viejas, aparatos que ya no sirven, y cuadernos viejos, y al fondo un armario que estaba ahí desde antes que yo naciera. Cuando tenía entre 4 y 6 años recordé haber visto un agujero debajo de ese armario, pequeño, oscuro, lo bastante grande para que un niño pudiera meterse, y lo hice más de una vez. Cada vez que entraba, no terminaba en el mismo lugar, era otro mundo, un lugar imposible. El aire olía a pasto recién cortado, mezclado con tierra mojada. El cielo era magentoso, los árboles tenían hojas moradas y troncos verdosos. El suelo era blando, como si respirara, recordando los arroyos cristalinos, los animales que nunca había visto. Y una mujer, algo que parecía una mujer, siempre estaba allí esperándome. Sonreía, no hablaba, pero yo sentía que me entendía. Fui ahí muchas veces, 5 o 6 quizá, pero un día simplemente dejé de hacerlo. No sé por qué. Tal vez crecí, tal vez ese lugar se cansó de mí. Cuando cumplí 9 recordé todo. Corrí hasta donde está el cuarto, moví cajas, miré dentro del armario y no había nada. Ni agujero, ni olor a tierra, ni rastro de ese mundo. Le pregunté a mi padre, me dijo que lo había soñado, pero no fue un sueño, yo estuve ahí, yo lo viví. Desde entonces no he vuelto a entrar a ese cuarto. Y no pienso hacerlo, porque si ese agujero sigue ahí, no sé si esta vez volvería a entrar. Un tiempo después de una experiencia que les voy a contar más adelante, descubrí algo que me dejó helada. Vi un canal de hipnosis regresiva, que las naves de los llamados grises no viajan por el espacio, sino entre dimensiones. No vienen de planetas lejanos, viven aquí, en el mismo espacio que nosotros, solo que en otra frecuencia. Pueden alterar sus vibraciones y materializarse, aparecer y desaparecer, como si el aire mismo los tragara. Según esas sesiones, las abducciones no siempre son físicas. A veces te paralizan, se llevan tu cuerpo energético, tu alma, mientras tu cuerpo queda ahí, en cama. Y eso explicaría lo que me pasó aquella madrugada. Dormía sola. Mis hijos pequeños estaban en la habitación de al lado. Eran cerca de las 3, cuando algo me despertó. Escuché pisadas en el techo, pisadas livianas, pero no tanto como las de un gato. 2 pasos largos, de algo que caminaba lentamente de un extremo al otro. Mi cuarto está en el 2º piso, así que si alguien llega a la orilla, ya no hay nada más arriba, solo el vacío. Las pisadas se detuvieron justo sobre mí. Y entonces, un flash. Una linterna intensa blanca salió de la pared, una pared sin ventana, como si el material se hubiera abierto. Un resplandor tan fuerte que lo último que recuerdo fue cerrar los ojos. Y cuando los abrí, ya no estaba acostada, estaba sentada,
recargada en la cabecera de la cama. La televisión frente a mí estaba encendida, en estática, como si algo lo hubiera tocado. Pero lo peor, ya no era de madrugada, ya había amanecido y habían pasado al menos 3 horas. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué desperté así? ¿Por qué sentía que algo dentro de mí no estaba completo? Me levanté temblando, fui hacia la puerta y entonces lo vi. Huellas pequeñas, de unos 12 centímetros, hechas con el lodo de la azotea, marcando un camino que iba desde mi cama, bajando por las escaleras hasta desaparecer al final del pasillo. Mis hijos las vieron también. Grabaron un video con sus primos en el celular. Ellos dijeron que eran duendes, pero yo sabía que no. Semanas antes ya había visto cosas extrañas en el cielo. 3 esferas metálicas que bailaban sobre mi casa, formando un triángulo perfecto. Podían quedarse inmóviles por horas. A veces las observamos con mi sobrina desde el jardín. Incluso mi pato, sí, un pato, las miraba hipnotizado, el cuello torcido hacia el cielo, como si también las entendiera. Desde entonces sé que algo vino aquella noche, y aunque no sé si se llevaron mi cuerpo, mi alma o solo un pedazo de mí, sé que desperté distinta. Porque desde esa madrugada, cuando cierro los ojos, a veces veo otra vez el flash y me pregunto si realmente desperté. La verdad, nunca sabremos si estas historias realmente ocurrieron. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Hay secretos que es mejor no desenterrar. Todos en algún momento hemos vivido algo que nos hace preguntarnos que hay más allá de lo que vemos. Hay cosas que por tu bien es mejor no investigar. Lo que esté en las sombras, mejor que siga ahí. Y recuerda, a veces lo desconocido te observa mucho más de lo que te imaginas.